Buenas noches, que Dios les bendiga. Esperamos que hoy podamos seguir platicando un poco más acerca de los hábitos que tenemos como discípulos conforme al corazón de Jesús y que podamos aprender cómo cada día podemos seguir los pasos que Cristo Jesús nos dejó a través de la palabra, a través de su ejemplo, a través de sus enseñanzas. Pero antes de empezar a hablar un poquito acerca de lo que vamos a hablar hoy, le invito a que le demos gracias a Dios porque estamos terminando este día con la paz de Dios, con el gozo que Él nos da y sobre todo que sabemos de que Él renueva nuestras fuerzas cada día. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Y hoy queremos terminar este día platicando, hablando de tu palabra, Señor, y que lo que hoy podamos hablar y comentar sea para la edificación de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, Señor, y para que podamos también ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. El martes pasado terminamos acerca de el hábito de orar y lo importante que es la oración en nuestras vidas. Y también hablábamos un poco acerca de el hábito de la meditación espiritual y aclarábamos algo bien importante, que el meditar no es que usted y yo dejemos la mente en blanco y nos pongamos en un estado de completa paz, por decirlo así, o de un estado donde nos relajamos, sino que se trata más bien en concentrarse y meditar en Dios, meditar en sus obras, meditar en su palabra, para que decíamos que para que lo que leemos y lo que escudriñamos lo podamos digerir y también podamos conectar nuestro pensamiento hacia Dios y que Él nos ilumine la palabra y podamos ver el significado de la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces podemos decir que la meditación debe de ser en Dios. Para eso quiero que leamos lo que dice el Salmos 19, versículo 15. Y ahí usted va a ver y va a entender por qué hay que meditar en Dios. También hay otro versículo, se los digo, para que lo busque ahí en su teléfono, en su Biblia. El Salmo 63, versículos 6 al 9. Veamos qué dice primero Salmos capítulo 19, versículo 15. Dice la palabra de Dios: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces aquí vemos en la parte de este versículo que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, igual como veíamos que la oración, lo importante de que usted y yo estemos en contacto con Dios, en comunión con Dios, de igual manera la meditación de mi corazón, dice, sea delante de ti. Es decir, de que usted y yo tenemos que estar en esa constante rebusca o búsqueda más bien de la presencia de Dios, que todos nuestros pensamientos estén hacia la obediencia de Dios, pensamientos de bien y no de mal, y de esa manera usted va a empezar a disfrutar la presencia de Dios y va a empezar a entender muchas cosas que a veces nosotros no entendemos, o simplemente, como les decía el martes pasado, muchas veces leemos la Biblia y leemos un par de versículos y nos vamos de largo en la lectura
Y uno puede decir, ya leí, ya cumplí mi cuota del día leyendo un versículo, pero que esa lectura trascienda un poco más, hermano, que podamos llevarlo un poquito más allá de solo leer por llenar un requisito, sino que de verdad podamos encontrar esa meditación de nuestro corazón, donde podamos desnudar nuestra alma, podamos desnudar nuestros pensamientos, nuestras palabras puedan ser dirigidas con completa libertad hacia Dios. Veamos qué dice la palabra de Dios referente a lo que estamos hablando de que nuestra meditación debe ser en Dios. Dice Salmos capítulo 63 del versículo 6 al 9. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Creo que hasta hemos cantado esas citas bíblicas. Hay una alabanza que habla de eso. Pero le repito, lo importante de esto es de que usted en todo tiempo estemos en constante meditación. Dice aquí en vigilia, cuando estemos en el lecho, es decir, cuando estemos en nuestra cama, cuando estemos descansando, que ocupemos un momento de nuestro tiempo de descanso para meditar en Dios, para que esa meditación espiritual sea beneficiosa para nuestro espíritu, sea beneficiosa para nuestra alma. Y aquí pone algo bien importante, dice, porque ha sido mi socorro. Es decir, si usted se pone a pensar en todas las bendiciones, en todas las oportunidades que Dios nos brinda cada día para poder acercarnos a Él, incluso cuando le fallamos, cuando pecamos, ya sea de hecho, de palabra o con nuestros pensamientos, que tenemos podríamos decir, ese deslizón del día a día de que pequé con mi manera de pensar, con mi manera de actuar. Entonces, en el momento donde yo estoy en angustia y he encontrado, como dice esta parte, el socorro en Cristo Jesús, o muchas veces quizás nosotros buscamos otro refugio, buscamos una ayuda terrenal, una ayuda tangible, palpable, pero dejamos a un lado lo que Dios puede hacer a través del poder de su Espíritu Santo. Entonces, aquí hace un ejemplo donde dice, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hay una parte de la Biblia que está en Deuteronomio, creo 32, no me acuerdo el versículo, que habla de eso, de que dice que Dios nos toma como sus polluelos sobre sus alas y nos lleva de un lugar a otro. Y aquí también dice que después de eso nos cubre con sus alas. Entonces tenemos que estar completamente seguros que estamos cubiertos bajo las sombras bajo la sombra del Omnipotente, seguro bajo sus alas. Entonces todo eso, si usted medita, si usted escudriña cada palabra que el Señor le da a través de la lectura, usted se da cuenta de que usted no está solo, de que usted y yo tenemos la mejor compañía. Y más aún cuando dejamos que nuestro corazón, como dice aquí, y nuestra alma se apeguen a Él. Y veamos que hasta este día Él nos ha sostenido. Entonces, como ve, usted puede meditar de esa manera, puede cada palabra que usted lee, cada versículo que usted lee, ponga su nombre, ponga su trabajo, ponga su familia en medio de esa lectura. Si hay una palabra que está hablando de alguien en específico, algún personaje de la Biblia, pues usted cambie el nombre de ese personaje y hágalo personal, porque todos sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios dice que nunca pasará, es decir, de que cada día esas promesas se renuevan y son para nosotros. Ahora bien, veamos
que también la meditación debe ser en la palabra de Dios. Y aquí es algo bien importante porque según lo que dice Josué, en el capítulo 1, versículo 8, dice que esto es un mandato para nuestras vidas. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces yo le pregunto, si la palabra de Dios nos está diciendo que nunca se apartará de nuestra boca este libro, entonces quiere decir de que en esos momentos de que tal vez estemos en una situación contra la espada y la pared, podemos decir de que echar mano de la palabra de Dios. O muchas veces quizás se nos olvida bendecir, sino que en lugar de bendecir empezamos a hablar mal o a maldecir, como es lo que decimos. El hablar mal, en lugar de nosotros meditar o expresar la palabra de Dios, pues muchas veces en esos momentos de que somos atacados por el enemigo, pues nos olvidamos de estos principios. Entonces sigue diciendo en este versículo: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues seguir las indicaciones de la palabra de Dios, no apartarse de ellas, tanto en el día como en la noche. Incluso ahí, por eso hay una parte que dice que nosotros tenemos que vigilar, es decir, tenemos que estar atentos a cada momento. Si usted se despierta en la madrugada y no puede conciliar el sueño, pues medite en la palabra de Dios, ore. Y dice en la parte final del versículo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo va a prosperar su camino y cuándo todo le va a salir bien? Cuando usted, como dice este versículo, cuando usted cada día, dice que en el día y en la noche, usted siempre tenga la palabra de Dios en su boca. Ahora, en el Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 3, podemos hablar también que el meditar en la palabra de Dios trae prosperidad espiritual. Veamos qué dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces aquí viene la parte de bendición, podríamos decir, o la parte que nos enriquece nuestro espíritu. Dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, al igual que el versículo anterior que estábamos leyendo, que dice que tenemos que meditar en la palabra de Dios en el día y en la noche, entonces aquí nos pone un agregado en esta cita bíblica que dice que vamos a ser plantados junto a corrientes de aguas. ¿Usted ha visto a un árbol cerca de un arroyo? Pues es algo verde, bonito, algo refrescante. Incluso usted llega y ve ese árbol ahí a la orilla del río, entonces dice: mira, este es el mejor lugar donde podemos quedarnos. ¿Por qué? Porque hay sombra, el árbol tiene muchas hojas, y la otra parte es, si es época de fruto, pues usted con toda confianza va a agarrar un fruto de ese árbol y lo va a disfrutar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que esa es parte de la prosperidad espiritual que usted puede obtener al meditar en la palabra de Dios, porque cada palabra, cada versículo que el Señor ha dejado en las Santas Escrituras es para que usted y yo podamos
podamos atesorar su palabra, podamos meditar y podamos ver que los beneficios que Él nos brinda por medio de su palabra. Entonces dice que aquí en la parte final dice, y su hoja no cae, es decir, todo el tiempo va a pasar reverdeciendo, todo el tiempo va a tener la fuente donde va a estar alimentándose ese árbol. Entonces, ¿qué le quiero decir? Pues usted no se aparte, acérquese a la presencia de Dios, acérquese a la fuente de agua, para que todo lo que hagamos pueda prosperar. Y un último enunciado de esto, de meditar en espiritual, de la meditación espiritual, es que la meditación debe ser en las obras de Dios. Yo le pregunto, ¿cuáles son las obras de Dios? Pues podríamos decir todo lo que está alrededor de nosotros, todo lo que nuestros ojos ven, incluso si usted se pone frente al espejo y se ve a usted mismo, usted está siendo parte de la obra de Dios, porque usted ha sido creado para la alabanza de su gloria, dice un versículo. Entonces, todo lo que usted ve a su alrededor, pues usted medite en las obras de Él. Dice la palabra de Dios en Salmo 77, versículo 12, dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Si usted lee, si usted ha visto la mano de Dios en su vida, entonces usted con toda confianza puede hablar del Dios en el cual ha creído, puede hablar de Dios que le ha dado vida, puede hablar del Dios que un día le dio sanidad, del Dios que un día le dio libertad, de ese Dios que un día cambió su vida y de todo lo que Él ha hecho. En el Salmo 119, versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. De los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, ¿cuántos usted ha cumplido? Pues quizás a veces de esos 10, a veces cumplimos 5, a veces cumplimos 1, a veces no cumplimos ninguno, ¿verdad? Pero entonces si usted reflexiona, como dice aquí, que medite en sus maravillas, pues usted va a entender de que en todo lugar, en todo rincón donde usted se mueve, ahí está Dios. Entonces, de hecho, hay una parte de la Biblia que dice que podemos ir a lo más profundo, podemos ir a la montaña más alta y ahí va a estar Dios. O sea, en todo cuanto nos movemos, Dios está presente, porque Él es omnipresente. Entonces, no tenemos a dónde más ir, sino que a la presencia de Dios, porque Él está en toda su obra. El universo habla de sus obras, el cielo habla de la grandeza de Dios. Entonces, usted tiene que meditar en eso. Y para terminar, leamos lo que dice el Salmo 143, versículos 5 y 6. Me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como a la tierra sedienta. Usted ha visto esa tierra árida que no ha recibido lluvia durante un par de días. Se ve áspero, ¿verdad? Hasta es incómodo caminar porque hay piedras, está reseco. Entonces aquí lo que podemos decir es de que si usted tiene sed de Dios, pues dice aquí en esta parte, mi alma a ti como a la tierra sedienta, es decir, esa tierra que necesita esa lluvia que refresque, que humedezca. Entonces si usted en esos momentos de sequedad, en esos momentos donde no tiene sentido su entorno o lo que le acontece a su vida, pues meditemos en las obras de Dios, meditemos en la palabra de Él para que eso haga, como dice en esta parte del principio del versículo, que nos acordemos de esos días donde estábamos en el primer amor, donde Dios hizo algo en nosotros, donde Dios actuó de una manera que nos
hizo enamorarnos de Él. Entonces, no se aparte de la palabra de Dios, no se aparte de meditar en Él, porque ahí es donde usted va a encontrar la paz, donde usted va a encontrar ese refugio y donde usted plenamente va a meditar de una manera espiritual, no solamente una meditación somera, una meditación superficial, sino que una meditación que lo lleve a que produzca un cambio de nuestros pensamientos, un cambio de nuestra manera de actuar, un cambio de nuestra manera de hablar, y así sucesivamente se da cuenta que esos hábitos se vuelven beneficiosos para nosotros. Y para terminar esta parte de los hábitos, también podemos mencionar que hay otros hábitos importantes que son la alabanza y la adoración, y podríamos seguir hablando de otro sinfín de hábitos, pero los medulares en esta parte como discípulos es el hábito de orar, el hábito de meditar espiritualmente, el hábito de alabar a Dios y adorarlo. Lo alabamos por lo que Él es y adoramos con nuestra vida, con nuestra manera de santificarnos. Amén. Así que nos quedamos ahí y vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a hablar el próximo martes para que usted piense en eso y vea esa parte. Dice, las nuevas amistades del discípulo. ¿Cuáles son sus amistades siendo discípulo de Dios? ¿Quién es su amigo? ¿Quién es el mejor amigo? Y así vamos a hablar un poquito acerca de eso el próximo martes. Así que nos quedamos aquí y le damos gracias a Dios por este momento que nos permite compartir su palabra y que hoy podamos descansar y podamos renovar nuestras fuerzas por medio del Espíritu Santo sobre nosotros, y que la paz de Dios nos acompañe en nuestro sueño y el día de mañana podamos ver sus misericordias nuevas, como dice la palabra. Dios les bendiga, hermanos.